Hola, no sé si me escuchan. Bueno, los escucho. A mí me gustaría revisar el trabajo práctico de sociedades. Es la Dale, respuesta, pero el resto está todo bien. de una. ¿Quieren que arranque por el principio? O sea, desde la primera pregunta y vamos viendo lo demás, por ahí es más fácil porque si no, no... Dale, sí. Bien, de una. Bueno. Bien. Lo primero que nos pregunta es, bueno, ¿qué es una sociedad? Y nos habla de la Ley General de Sociedades, la 19.550. Para que ustedes se ubiquen, una cosa importante por ahí para, no sé si han leído la ley o si lo han sacado de otro material, pero sí es importante para mí, para contextualizar por qué la ley de sociedades es así, es importante decir que es una ley de la dictadura. Eso que ha sido modificada por algunas reformas durante gobiernos democráticos, pero sí es una cuestión importante para entender su forma y por qué tiene cierto contenido que quizás otras leyes no, ¿no? O sea, es el contexto ese de por qué una ley que además aborda particularmente un tema muy importante como es la regulación de las empresas, bueno, las sociedades como algo más amplio, ¿no? Pero en concreto, particularmente las empresas, está hecho por la dictadura, con los intereses que representaba la última dictadura, ¿no? Eso como para por ahí introducir. Bien, ¿qué es una sociedad? Bueno, una sociedad es cuando una o más personas, de manera organizada conforme a algún tipo previsto en la ley, se obligan a realizar aportes para poder aplicarlos en la producción o el intercambio de bienes. ¿De qué manera? Participando en las ganancias y también soportando las pérdidas. Vamos a ir desglosando esta definición, ¿no? Entonces, primer elemento que tenemos que tener, una o más personas. Acá estamos hablando de, pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Ustedes ya lo habrán visto, pero sabrán que existen, para el ordenamiento jurídico, para el derecho, existen dos tipos de personas. Las personas físicas, o sea, todos nosotros, y las personas jurídicas, que para el derecho también pueden ser pasibles de esto, tener derechos y contraer obligaciones. Entonces, necesitamos que exista una o más personas que se organicen de acuerdo a un tipo que dice que prevé la ley. Nosotros cuando en el derecho hablamos de tipo, nos referimos a una característica o una clasificación de distintos tipos, en este caso de sociedades. Entonces, esas sociedades que yo puedo conformar con otros van a estar tipificadas en la ley. Es decir, la ley nos va a decir cómo se hace esta sociedad, qué características tiene, qué tipo de, si tiene asamblea, si tiene estatutos, qué responsabilidad tiene cada uno de los socios. Bien. Entonces vamos a tener una o más personas que se organizan de acuerdo a alguno de los tipos societarios, es decir, las diferentes formas de sociedad que pueden existir. Estas formas de sociedad, entonces, van a tener distintas características, ya lo vamos a ver después. Bien, entonces, estas personas que forman parte de la sociedad, a quienes vamos a llamar de acá en adelante socios, son quienes se van a obligar a realizar aportes, en primer lugar, ¿no? Realizar aportes. ¿Qué tipo de aportes? Bueno, acá podemos tener aportes de tipo económico, es decir, dinero, o podemos tener aportes de bienes, ¿no? Ahí estamos hablando de un socio. Acá no estamos hablando de algo que es distinto, que es quienes trabajan, porque ahí no estamos hablando de un socio, sino de un contrato de trabajo. Eso es otra cosa que no refiere a este final que tienen que rendir ustedes, así que no lo vamos a ver, pero sí piensen que es una persona que hace aportes de tipo, puede ser alrededor de bienes o aportes económicos, y que son precisamente para la producción o intercambio de bienes o servicios. Entonces, la sociedad siempre va a tener una finalidad que es producir o intercambiar algo. Y a su vez los socios van a tener estas dos características que en realidad son un poco la misma cuestión, o sea, las dos caras de la moneda, que es participar de los beneficios y soportar las pérdidas. Entonces, los socios de una sociedad, las personas que participan en una sociedad, tienen justamente como característica que participan de las ganancias de esa sociedad
o de los beneficios que pueda traer esa sociedad, y también, así como participan de los beneficios, también tienen que participar de las pérdidas, ¿sí? O sea, tienen que hacerse cargo de un perjuicio patrimonial que les pueda generar. Bien. Vamos a ver las formas o la clasificación que puede tener una sociedad, ¿no? En primer lugar tenemos una gran división, que son las sociedades regulares y las sociedades de la sección cuarta de la Ley General de Sociedades. Las sociedades regulares son las que adoptan algunos de los tipos previstos en la Ley General de Sociedades, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones que tienen que cumplir, los requisitos que tienen que cumplir? Bueno, la forma, la publicidad, la inscripción en el registro público. Hay ciertas formas que se establecen para cada una de las sociedades distinto. Entonces, por ejemplo, va a ser distinta la sociedad anónima que la sociedad de responsabilidad limitada. Cada una va a tener distintas formas, por ejemplo, de inscripción o de cómo se constituye, es decir, el acto jurídico por el cual se constituye. Y después vamos a tener las sociedades de la sección cuarta. ¿Qué es la sección cuarta de la Ley General de Sociedades? Bueno, es una parte fundamental de la Ley General de Sociedades que lo que hace es regular aquellas sociedades que no están constituidas regularmente. Entonces, no están reguladas por alguno de los, no encuadran en ninguno de estos tipos que nos trae la Ley General de Sociedades, sino que omite alguno de los requisitos que pide para esta sociedad. Es decir, son aquellas sociedades que no están constituidas bajo ningún tipo societario, que omite algún requisito esencial, por ejemplo, la forma, o que incumple por alguna razón alguna de las formalidades que exige la Ley General de Sociedades. ¿Por qué es importante el capítulo cuarto? Porque a nosotros nos permite este capítulo de la ley que cualquier sociedad que no se haya constituido del todo bien pueda seguir funcionando como sociedad. Es decir, que no se anule que no se anule jurídicamente esa sociedad. Esto es algo que lo que apunta es justamente al desarrollo de esa sociedad como tal. Digo, si no, estaríamos, imagínense, diciendo que hay un montón de sociedades que no existen, piensen en esto, en clubes, bueno, clubes en realidad son asociaciones civiles para nuestro ordenamiento, bueno, está en discusión, no me voy a meter en eso, pero sí en pymes, empresas, que quizás no constituyen o les falta algún elemento para poder ser una sociedad, y lo que hace la ley es permite regularlas aun cuando les falte alguno de esos elementos, ¿sí? Es decir, permite que sigan existiendo jurídicamente. Bien. Ahora sí, tipos de sociedades regulares, o sea, las más importantes. Vamos a tener otra clasificación acá. ¿Qué pueden ser? Digamos, hay, ¿cómo sería? Tres, o una clasificación en tres, que es, en primer lugar, las sociedades, lo que nosotros llamamos sociedades de interés o de personas, que son aquellas en las cuales los socios responden de manera solidaria, o sea, todos responden por todo, ilimitada y subsidiaria. Normalmente son sociedades constituidas por pocos socios, y dentro de esta incluimos tres tipos societarios que están en la Ley General de Sociedades. La sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad de capital e industria. Las sociedades colectivas son aquellas que los socios responden de forma solidaria e ilimitada, pero pueden exigirle a los acreedores que ataquen primero al patrimonio de la sociedad que el de ellos, ¿sí? Acá un punto importante es las sociedades como tales pueden tener su propio patrimonio. Entonces, ¿qué permite esto? Que los socios que tienen que soportar las pérdidas de la sociedad, en el caso de la sociedad colectiva, puedan pedir que ese patrimonio no sea atacado primero el suyo personal, sino el patrimonio de la sociedad. En segundo lugar, las sociedades en comandita simple, que tienen dos clases de socios. Los socios comanditados y los comanditarios. Los comanditados son los que responden de forma solidaria e ilimitada, y los comanditarios solo responden con los aportes hechos a la sociedad, ¿sí?
Y después tenemos la sociedad de capital e industria, que puede tener socios, los que se llaman los socios capitalistas, que aportan con obligaciones de dar y responden de forma solidaria e ilimitada, y los socios industriales que aportan con obligaciones de hacer y responden por las ganancias que no percibieron bien. Esas son las sociedades de interés. Después tenemos las sociedades por cuotas, que son las llamadas o las famosas sociedades de responsabilidad limitada. No sé si han visto, seguramente les suene las siglas SRL. Bueno, una SRL es una sociedad que su capital se divide en cuotas. Es decir, el capital que tiene la sociedad se va a dividir, por ejemplo, pongámosle que es de 100.000, bueno, se va a dividir en 1.000 cuotas de 100 pesos. Esa cuota representa un voto en las decisiones de la sociedad. Entonces, el socio que aporta más cuotas es quien tiene mayor poder de decisión, ¿no? Y a su vez, como le da un poder de decisión, también le da una, ¿cómo sería? Un favor en cuanto a la responsabilidad. Quienes más aportan son quienes más tienen que soportar la responsabilidad en la sociedad. Y después tenemos las sociedades por acciones, en la cual ya no vamos a estar hablando de cuotas en la división del capital de la sociedad, sino que vamos a estar hablando de acciones. Estas es distinto en cuanto a que las acciones son títulos que circulan. Entonces se pueden transferir. Yo podría transferir mis acciones de una sociedad a otra persona, venderle las acciones. El tipo más común son las sociedades anónimas, que habrán escuchado, son las más comunes, es lo que más nos suena, el SA, las siglas SA. Bueno, estas sociedades tienen un capital que se divide en acciones y los socios limitan su responsabilidad al monto de acciones que hayan suscrito. Es la sociedad, como es la más importante y la más usada, tiene muchos requisitos para su constitución y funcionamiento. Y además permite la unipersonalidad, es decir, que un solo socio puede constituir la sociedad. Esto no existe en ningún otro tipo societario, es decir, para ningún otro tipo de sociedad puedo hacerlo con una sola persona, para la sociedad anónima sí. Y bueno, piensen que justamente tiene mayores exigencias a la hora de constituirse porque las acciones circulan. Es decir, yo podría estar vendiéndole mis acciones a alguien más sin que medie más que una compraventa de acciones, digamos. Entonces, el ordenamiento jurídico es bastante exigente en cuanto a qué requisitos tiene que tener. Y por último tenemos la sociedad en comandita por acciones, que tiene también dos clases de socios. Por un lado, los socios comanditados. Bueno, es igual que la que hablábamos de recién de la sociedad comanditada, que tenemos los comanditados y los comandatarios, con la única diferencia de que acá vamos a estar hablando de acciones precisamente. Bien. O sea, es una mezcla entre la sociedad anónima y la sociedad en comandita simple. Se le aplican principalmente las normas de la sociedad anónima. Bueno. Esas serían las formas bajo las que puede constituirse una sociedad y a su vez vamos a tener esta pregunta que dice, bueno, ¿cuándo una sociedad se constituye de forma regular? Bueno, se constituye de forma regular cuando su tipo societario coincide con los requisitos del capítulo 2 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué quiere decir? Que encuadren alguno de todos estos tipos que hablamos recién. Bien. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Tienen alguna duda? Sí, se entendió. Sí. Genial. Bien. Después hay otra cuestión que habla con respecto a la forma, el artículo 4 de la Ley General de Sociedades, que nos dice que se tiene que hacer por instrumento público o privado. Esto ya habrán visto instrumentos públicos o privados en el primer trabajo práctico, pero bueno, es importante esta cuestión de que las sociedades
pueden constituirse no solamente por escritura pública, sino también por un instrumento privado, es decir, que no tiene una certificación del Estado, ¿no? Bueno. Bien. Una pregunta. Sí. En el caso de las sociedades anónimas no es una exigencia que sea por público. No te escuché, perdón. En el caso de las sociedades anónimas me parece que es una exigencia que sea por instrumento público. Sí, con respecto a las sociedades anónimas en particular, sí. Pero las sociedades en términos generales, otro tipo de sociedades, o por ejemplo, las que hablábamos hace un rato de las sociedades del capítulo cuarto, no requieren el instrumento público específicamente. Sí la sociedad anónima, por esta cuestión de que son, o es un tipo societario que merece de alguna manera una mayor restricción en cuanto a su composición, con su formalización, digamos. Pero en general las sociedades no. Bien. Segunda parte, que es las sociedades anónimas. Esto es quizás lo más complejo, creo yo, de todos los temas que les dan. Así que, bueno, voy a intentar ser lo más clara que pueda. Si tienen alguna duda, frénenme y... Bueno, ¿qué es una sociedad anónima, no? En primer lugar, nos tenemos que preguntar, quizás, o a mí me parece que ayuda, definirla como una sociedad en la cual no se tiene en cuenta principalmente la personalidad de los socios. Entonces, quién es socio o quién deja de serlo no es importante para el tipo societario, ¿no? Piensen ustedes, hay otro tipo de sociedades en las cuales sí es importante quién es socio, como hablamos hoy de la de Capital de Industria, por ejemplo. Bueno, ahí es muy importante quién es la persona que es socia. Ahora, en la sociedad anónima, como las acciones pueden venderse, comprarse, no nos va a importar mucho la persona, quién es el socio, ¿sí? Por eso se llaman sociedades anónimas, precisamente. Entonces, es una sociedad, como decíamos hoy, que está representada por acciones y en la cual los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones que tienen, ¿sí? Entonces, se caracteriza, además de porque el capital de la sociedad está dividido en acciones, ¿qué sería el capital social? Bueno, es el conjunto de los aportes que hacen los socios. Ese capital puede ir variando, puede ser más, puede ser menos, especialmente en este tipo de sociedades en las cuales la gente compra y vende las acciones tan fácilmente. Bueno, según a cuánto se venda, el capital social va a ser mayor o menor, ¿no? Bueno, según la ley tiene una cifra mínima de 100.000 pesos. Esto es medio una joda, la verdad, ese número, porque obvio que vas a poner de mínima 100.000 pesos. Es un número que quedó viejo claramente. Y además hay una cuestión con respecto al aporte en especie. Que los aportes en especie tienen que ser dados en su totalidad. Es decir, no puede haber cuotas o ser divididos. Bien, la otra característica importante es que los socios o los accionistas aportan, o en realidad, al revés, su responsabilidad está limitada a los aportes que hagan o a las acciones que suscriban, ¿sí? Entonces, solamente responden con el capital que se hayan obligado a aportar a la sociedad, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad? Bueno, hablamos de en el caso de que, por ejemplo, una quiebra o que una sociedad, es decir, una sociedad que está tapada de deudas y que no puede afrontarlas y tiene que dividir su patrimonio para poder pagarle a todas las personas con las que tiene deuda, bueno, esto lo van a tener que soportar todos los accionistas, pero simplemente lo hacen nada más que la porción que ellos aportaron, ¿sí? Bien. Y estas acciones están representadas en títulos que son libremente negociables, es decir,
un título por el cual yo puedo vender, comprar, sin importar de quién se trate, ¿sí? Y después tenemos órganos particulares que tiene la sociedad anónima, ¿sí? Tenemos, en primer lugar, la asamblea de accionistas, en segundo lugar, la administración, que corresponde al directorio, y después tenemos al presidente del directorio, ¿sí? Que es quien va justamente a liderar o a administrar principalmente la sociedad. Y a su vez después tenemos la fiscalización, que lo hace la sindicatura o el Consejo de Vigilancia, cualquiera de esos dos órganos. Que lo que hace es precisamente llevar un control en cuanto a las diferentes movimientos que va teniendo esta sociedad. Movimientos económicos, claro, movimientos de su capital. Bueno, ¿qué es lo importante de la sociedad anónima? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque permite contener grandes emprendimientos. Es decir, grandes empresas se pueden constituir bajo el nombre de sociedad anónima, ¿sí? Piensen que esas grandes empresas es el tipo societario que le encuadra a las grandes empresas, ¿sí? Si yo pienso en, no sé, Arcor, por ejemplo, bueno, es una sociedad anónima. Y así, etcétera, etcétera. Está claro que muchas veces las empresas tienen un nombre de fantasía y un nombre societario, no se llaman igual, o sea, no es que necesariamente Arcor se llama Arcor Sociedad Anónima, sino que puede tener otro nombre, pero bueno, eso es porque la ley posibilita justamente que exista un nombre comercial o un nombre de fantasía y otro nombre que es el que se inscribe en el registro, ¿sí? Bien. Bueno, si quieren, seguimos con esto de los órganos de gobierno y demás. No sé si más o menos se va entendiendo. Sí, yo quiero seguir con esto. Dale, buenísimo. Bueno, entonces, como decíamos hoy, nosotros vamos a tener un órgano muy importante en la sociedad anónima que es la Asamblea de Accionistas. Bueno, ¿qué... Ay, paren que se me cerró el trabajo práctico. Ahí está. Bueno, es el órgano de gobierno, ¿no? Entonces, tenemos en primer lugar que el lugar más importante en el cual se toman decisiones de la sociedad anónima es la Asamblea de Accionistas. ¿Qué es una Asamblea de Accionistas? Bueno, es una reunión de los socios, una reunión de quienes participan en la sociedad. ¿Qué es importante de esto en cuanto a, bueno, lo que nos pregunta alrededor de cuáles son las funciones principales? Bueno, el órgano de gobierno entonces es la Asamblea de Accionistas. Se compone por los socios justamente de la sociedad anónima. ¿Cuál es su función principal? Bueno, tomar decisiones alrededor de las diferentes cuestiones o los rumbos que toma la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué decisiones puede tomar? Bueno, alrededor de el estatuto, alrededor del objeto de la sociedad. Ustedes habrán visto, hay empresas, por ejemplo, que cambian su objeto societario. O sea, por ahí producen una cosa, no sé, producen mermelada y además de mermelada dicen, bueno, ahora vamos a empezar a producir café. Bueno, estas cosas del objeto de la sociedad, o sea, el fin productivo o de intercambio de bienes que tiene la sociedad, es algo que el órgano de gobierno precisamente es el espacio en el que se discute eso. Los socios, esto no lo dije, pero es importante, los socios tienen derechos en la sociedad, ¿sí? Tienen derechos como es, por ejemplo, el de convocar a una asamblea de accionistas. Lo que requieren es, por lo menos, para que un socio pueda convocarla, tiene que tener por lo menos el 5% del capital social, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo agarro y compro acciones de,
pongámosle Arcor, que estamos hablando de ese ejemplo, bueno, no si yo compro algo que vale 100 pesos, que no es ni cerca del 5% del capital social de la empresa, bueno, no la voy a poder convocar. Entonces, efectivamente lo puede hacer alguien que tenga un peso patrimonial para la sociedad, ¿sí? Bien. Disculpa, dijiste al menos el 5%. Exactamente. Ok. Bien, y después, la responsabilidad, bueno, me cuesta un poco entender cuál es a qué apunta con responsabilidad, calculo que apunta a que, o sea, se me ocurren dos cosas, yo no voy a decir las dos, no sé por cuál de las dos está preguntando. Si es la responsabilidad de los socios, que no creo porque ya lo pregunta antes, la responsabilidad de los socios, como decíamos, es respecto a cuánto hayan aportado a la sociedad anónima. Si es en cuanto a qué responsabilidad tiene la asamblea de accionistas, bueno, la asamblea de accionistas tiene la responsabilidad de rendir cuentas, principalmente, ¿no? O sea, tiene que tener claridad en cuanto a estas decisiones que toma, tiene que hacerlo mediante tiene que ser de alguna manera público para todos los socios. Y a su vez, ¿cómo se dice esto? Por justamente tratarse un órgano de gobierno. Bien, ahora sí, sigamos con la cuestión de la administración, o sea, el directorio. Bueno, el directorio va a ser, de alguna manera, un órgano de administración. Es decir, el órgano de gobierno, el que decide las cosas, es la asamblea. Ahora, lo que va a hacer el directorio es administrar esas decisiones que se toman en la asamblea. Por ejemplo, un aumento del capital social. Si se define hacer un aumento del capital social, bueno, ese aumento tienen que decidirlo la asamblea. ¿Y qué va a hacer el directorio? Bueno, lo que va a hacer es precisamente administrar o dirigir esa asamblea, es decir, por ejemplo, convocar una asamblea. Esa es una de las tareas que tiene el directorio, ¿sí? Es un órgano de representación, perdón, el presidente del directorio es un órgano de representación, que es lo que pregunta después, pero están bastante, sé que está esquematizado así, pero se los quiero explicar de esta forma. Nosotros tenemos la representación, que es el presidente del directorio. Y a su vez tenemos el directorio en su conjunto, que es la administración, ¿sí? Bien. Ahora sí. Entonces, hay decisiones que no puede tomar el directorio, como son las decisiones de gobierno. Esas están reservadas a la asamblea. Una de ellas es, por ejemplo, la del aumento del capital social. Sin embargo, lo que sí hace el directorio es gestionar o dirigir ciertas cuestiones alrededor de, por ejemplo, la asamblea de socios. Decíamos recién, puede convocar precisamente a una asamblea, ¿sí? En defecto de que no esté el directorio, el órgano de control o el órgano de fiscalización también puede llamar a una asamblea, ¿sí? Y a su vez, ¿se acuerdan que hoy temprano decían, bueno, ¿quiénes pueden convocar asamblea entonces? El directorio, el órgano de fiscalización y hoy decíamos, bueno, cualquier socio que tenga más del 5% de las acciones puede convocar una asamblea. Bien, este órgano, precisamente cuando convoca cuando un socio que tiene el 5% convoca y por alguna razón esta asamblea no se hace, se puede judicializar. Es decir, ese socio podría ir a un juicio contra los demás por no querer convocar una asamblea, ¿sí? ¿Qué otras cosas hacen los directorios? Bueno, plantear una orden del día en la asamblea puede proponer una orden del día en una asamblea. Bien, ¿qué características tiene un directorio? Bueno, es un órgano permanente, es esencial y es colegiado, ¿sí? Permanente porque se sostiene en el tiempo, ¿sí? La asamblea
se convoca al efecto de discutir una orden del día. Cuando se termina de discutir esa orden del día, esa asamblea no sigue funcionando todo el tiempo. El directorio es permanente, funciona todo el tiempo durante la vida de la sociedad. Es esencial, ¿por qué? Porque si yo no tengo directorio constituido, no puedo tener una sociedad anónima. Y además es colegiado. Colegiado significa que está conformado por más de 2 personas, ¿no? Existe una excepción, que es cuando existen los directorios unipersonales, en el caso, por ejemplo, de las sociedades anónimas unipersonales. Pero bueno, las sociedades anónimas, como las conocemos nosotros, lo general es que sean colegiados, por lo menos con 3 personas, ¿sí? ¿Cómo se pueden elegir estos directores? Bueno, en primer lugar, por elección de asamblea ordinaria, y si no, por categoría de acciones, ¿sí? Esto en el caso de que en el estatuto estén planteadas distintos tipos de acciones. Y por último, a veces el Consejo de Vigilancia, según lo que diga el estatuto de la sociedad, puede establecerse en el estatuto que lo elija el Consejo de Vigilancia, ¿sí? Bien. La duración en el cargo no puede ser mayor a 3 ejercicios. El ejercicio es básicamente lo que se establece como el año, o digamos, el periodo de funcionamiento económico de una sociedad. Entonces, los directores no pueden ser, son electos por lo que diga el estatuto. Bien. El estatuto también fija su remuneración y, a su vez, bueno, también fija que las asambleas pueden remover a los directores por justas causas, ¿sí? Si no hay justa causa, tienen que hacerlo mediante vía judicial. Entonces, bueno, esto con respecto al órgano de administración. ¿Qué responsabilidad tiene? Bueno, todo esto que decíamos. Puede ser removido por justas causas y puede además ser removido sin una justa causa que esté en el estatuto mediante la judicialización, es decir, haciéndole una demanda al director o a los directores o al directorio en su conjunto. Y después tenemos en la cuestión del órgano de representación, que es el presidente precisamente de la sociedad, ¿sí? Se compone unipersonalmente, tiene que ser una sola persona. Su función principal es ser quien encabeza la administración y a su vez su responsabilidad es similar a esto que decíamos de el directorio en su conjunto. Bien, y después con respecto al órgano de fiscalización. ¿Hasta ahí más o menos se va entendiendo? Sí. Sí. Una consulta o Sí. algo que dijo Julia en una clase, que la responsabilidad del directorio es que los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad y los accionistas y los terceros, Sí, a diferencia de los socios de la asamblea. exactamente. Sí, eso es importante, me había olvidado decirlo, perdón. Pero sí, el directorio, al ejercer, por 2 motivos. Primero, porque ejerce la administración y en particular el presidente de la representación del conjunto de la sociedad. Pero también porque tiene ciertos beneficios, digo, tienen una remuneración quienes ocupan el directorio. Entonces, por esa cuestión, tienen un deber de responsabilidad para con los socios que no ocupan el directorio. Bueno, órgano de fiscalización, acá hablamos del Consejo de Vigilancia. ¿Qué es lo que hace el órgano de fiscalización? Es el que controla la administración de la sociedad, ¿sí? Es un órgano de control. Las sociedades anónimas abiertas, es decir, las que hablamos de, o sea, casi todas, están obligadas a tener un órgano de fiscalización. ¿Por qué? Para evitar el fraude o para evitar determinados delitos económicos, se utiliza precisamente este órgano. ¿Cómo se integra el órgano de fiscalización? Bueno, es colegiado, o sea, se integra por
mínimo 3 personas, el máximo son 15, que son accionistas de la sociedad, y no es profesional, es decir, no requieren tener una determinada profesión para ejercerlo. O sea, no tienen que ser abogados, por ejemplo. Bueno, sus funciones principales son, obviamente, la fiscalización, es decir, observar y fiscalizar la gestión del directorio, como por ejemplo la contabilidad, los libros contables, los bienes sociales, hacer informes sobre los contratos que celebra la sociedad. Esa es la función más importante. Y después puede tener otras atribuciones u otras funciones, como convocar una asamblea de accionistas en el caso de que lo considere, o aprobar o no ciertos contratos. Pero lo más importante que hace es justamente fiscalizar la administración de la sociedad. Y para eso puede también hacer presentaciones en la asamblea de socios o asamblea de accionistas, y además puede designar comisiones para investigar o examinar denuncias que se hagan a la sociedad. Y después tenemos la sindicatura, que también es obligatorio para las sociedades anónimas abiertas, que bueno, tiene las mismas atribuciones que el Consejo de Vigilancia. En principio se utiliza la sindicatura. Solamente puede ser reemplazada por el Consejo de Vigilancia, que tiene más atribuciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Consejo de Vigilancia, por ejemplo, puede convocar a una asamblea, ¿sí? Bueno, ¿quién decide quiénes son los integrantes tanto de la sindicatura como del Consejo de Vigilancia? La asamblea. Y obviamente todas sus atribuciones están estipuladas en la ley y no puede ningún estatuto societario quitarle atribuciones, ¿sí? Bueno, ¿quiénes la pueden conformar? Cualquier persona que no se trate del director, los gerentes o los empleados sometidos a fiscalización, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente no tendría ningún sentido pedirle a un director que examine su propia gestión. Daría mucho lugar a fraude, definitivamente. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y me faltó la responsabilidad, perdón. Bueno, ¿cómo responden? De manera ilimitada y solidaria por el incumplimiento de sus obligaciones, ¿sí? Esta responsabilidad la va a declarar la asamblea y además implica que se remueve de su cargo. No solamente responde económicamente, sino que además es removido de su cargo. Bueno, hasta acá sería la cuestión del cuadro. Y después, discúlpame, bueno, sí. Renata, ¿eso, lo de la responsabilidad que dijiste, es de la sindicatura? Sí, tanto de los síndicos como del Consejo de Vigilancia. Sí, ¿tienen una responsabilidad así limitada como los directores? Exacto, ilimitada y solidaria. Bien. Sí. Bien, bueno, esto ya está en la tercera pregunta, pero lo hablamos hoy temprano, que es lo de la sociedad unipersonal, que bueno, son precisamente constituidas por una sola persona. Esa es su característica principal. Tiene que ser una persona física, o sea, no puede ser constituido por una persona jurídica. ¿Por qué? Porque daría lugar a fraude, de nuevo. Bien. Y bueno, se utilizan generalmente para ciertos tipos de actividades económicas que la forma societaria le genera beneficios a la persona para poder precisamente desarrollar ese objeto económico. Bien. Bueno, después hay una visita y un documento que no lo tengo, así que no sé si quieren que sigamos con alguna de esas preguntas, tienen alguna duda. Me parece que ¿te acordás lo del capital mínimo para una sociedad anónima? Eso se actualizó. No es más 100.000, creo que son 30 millones. Bien.
Sí, la ley lo establece así, pero después se va actualizando igualmente, sí. Claro, sí, pues ya es irrelevante. Sí, sí. Ahí pusieron en el chat la 2 de la tercera parte, que es la de cuál es la organización del juzgado y qué rol cumple cada funcionario y empleado. ¿Esa? ¿O me estoy equivocando? No, sí está bien. ¿Esa? Bien. Bueno. Y no sé, mandaron, paren que quiero ver el chat. No, yo estaba leyendo mal. La 2 de la tercera parte, no, yo estoy leyendo, perdón. Estaba leyendo la cuarta parte. Identificar y explicar el contenido de los elementos comunes a todo instrumento constitutivo. Bien. Bien. Bueno, vamos, si les parece, ¿quieren que sigamos con esa pregunta? Con respecto a el contenido de los elementos comunes de todos los, de cualquier sociedad. Sí, está bien. Bien. Bueno, hoy hablábamos de que el instrumento en general puede ser privado o público, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay una libertad en cuanto a la forma del instrumento por el cual se constituye una sociedad. En términos generales, hay casos como por ejemplo la sociedad anónima en los cuales solamente podemos hacerlo mediante instrumento público, ¿no? ¿Cuáles son entonces los elementos comunes que pueden ser tanto un instrumento público como privado? Es decir, puede ser una escritura o puede ser simplemente un instrumento, es decir, un instrumento privado, es decir, que no tenga una certificación del Estado. Esa sería la principal característica que constituyen o constituye la cuestión del artículo 11 de la ley. No sé si tienen alguna duda en particular, porque estoy como dando mucho por sentado que es bastante claro, pero si no lo repasamos más en profundidad. Tiene ciertos elementos, sí, como, bueno, por ahí esto es bastante claro, igual lo que dice la ley, pero es básicamente que tenga todos los datos de los socios que la constituyen, es decir, nombre, edad, estado civil, profesión, domicilio, etcétera. Eso en primer lugar, los datos de los socios que la constituyen, ¿no? Después, la razón social o denominación y el domicilio de la sociedad. O sea, no solamente tienen que tener un nombre, sino que además tiene que establecerse un domicilio. Después, una designación del objeto, que debe ser preciso y determinado, es decir, yo no puedo constituir una sociedad que diga simplemente me voy a dedicar a la producción. No, ¿la producción de qué? Específicamente, ¿no? Y después el capital social, de cuánto es ese capital social, eso después puede ser cambiado por asamblea, como dijimos hoy. Bueno, el plazo de duración también. La organización de la administración, la fiscalización y las reuniones de los socios, como hablábamos hoy de la sociedad anónima, eso se replica un poco en los demás tipos societarios. Y después, cómo se distribuyen las utilidades y las pérdidas, ¿no?
eso es básicamente lo que tiene que constituir o tiene que contener, según el artículo 11 de la Ley General de Sociedades, un instrumento constitutivo, ¿sí? Es decir, es el instrumento por el cual vamos a crear una sociedad. Tiene que tener todos estos datos para ser válido. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Yo tengo hasta las 6. Sé que Mar les dijo que era hasta las 7. Yo no voy a tener las 2 horas, les pido disculpas. No sé si tienen alguna pregunta más, algo más. Yo, si quieren, tengo un resumen, es de Comercial 1, es bastante largo, si quieren se lo puedo pasar a las chicas y se los mandan a ustedes. Es bastante específico, en general, o sea, bastante largo, pero bueno, si les sirve como material para estudiar, se los mando. O sea, se los mando a Mar y que ella se los mande al grupo. Bueno, genial. Bueno, chicos, gracias por haber venido, supongo. No sé si es alguna de las... si está Mar ahí, pero... Gracias. Gracias, sí, No, gracias. a ustedes. Ahora les mando vía Mar el resumen. Bueno, dale, gracias. Chao. No, adiós, gracias a ustedes.